Buenos días, apreciados estudiantes del Instituto CENES. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Uh-huh, do it for yeah. Bueno, hoy daremos inicio ya al segundo módulo de nuestro curso de legislación comercial, laboral y tributaria. En esta ocasión, pues comenzaremos entonces con lo que es ya la comprensión del derecho laboral, o conocido también como derecho del trabajo. Es importante definir, en primer lugar, que en materia de derecho laboral es importante conocer el concepto del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Trabajo puede ser la ejecución de alguna tarea, la ejecución de alguna actividad. Pero para el tema jurídico o legislativo, el trabajo es una actividad que le corresponde solamente al ser humano. ¿Por qué esta consideración? Porque si bien una máquina también trabaja y un animal también puede ser utilizado en el trabajo, como el tema de la agricultura, como el tema de la caza, como en otros tipos de actividades, por parte del ser humano es una actividad donde transforma la naturaleza conscientemente. ¿Con qué objeto? Con el fin de cubrir sus necesidades. Con este modo, el ser humano pues, se humaniza y puede desarrollarse intelectual y puede seguir creciendo durante el desarrollo de su vida. También se conoce como una manifestación libre y hoy en día pues hablamos del término trabajo decente, ¿no? Que ya no es solamente una actividad netamente física, física y mental, sino que requiere una serie de condiciones de equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana. Con este concepto de trabajo podemos decir que en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, nosotros encontramos que el trabajo es un derecho por un lado y una obligación social por otro. Obviamente goza de la protección especial del Estado y toda persona pues tiene derecho a trabajar en condiciones dignas y justas. Hoy en día pues se considera un derecho, claro, es un derecho que yo tengo a poder trabajar y a poder gozar de aquellos beneficios que tiene un trabajo. Y una obligación social porque es mi deber también aportar a la sociedad en aspectos que yo considero como mi profesión o oficio. Hasta el siglo XVII nosotros encontrábamos que el trabajo sí era obligatorio y que ser vagabundo o mendigo era considerado como un delito. El derecho laboral ya con este primer concepto surge entonces como aquel conjunto de normas y principios que se encargan de regular aquellas relaciones de trabajo humano. Dentro de esa esfera jurídica, obviamente la regulación busca basarse en lo que es el trabajo realizado de manera libre por un ser humano, ¿verdad? Nos dice acá lo siguiente, nos dice entonces que en la historia del derecho laboral nosotros encontramos una primera institución que era aquella que estaba en el siglo VI, conocida como la esclavitud. Si bien nos podemos remontar a un término de la palabra trabajo, de la cual viene el término tripaliare, que consistía en 3 estacas clavadas al suelo que utilizaban para atormentar a los trabajadores. En este caso, esos trabajadores eran conocidos con el nombre de esclavos, ¿no? Donde en esta situación, pues, una persona era propiedad de otro. El esclavo era propiedad del amo. Era un trabajo de por vida, donde sencillamente, pues, eran considerados como objetos o animales que ellos podían disponer para las tareas que quisieran. Obviamente implicaban tener torturas, explotación y agotamientos y en alguna remuneración justa por este trabajo. Entonces, este tripaliare eran esas 3 estacas que vemos ahí, donde los torturaban por no realizar las labores que les correspondían. De ahí viene la palabra trabajo. Hay tres etapas fundamentales, el feudalismo, el capitalismo y ya obviamente donde impacta la revolución industrial. El feudalismo, si bien podríamos decir que es aquello donde correspondía la economía agraria basada en el trabajo de campo y que era una sociedad estamentaria donde habían clérigos, noblezas, pueblo y la servidumbre como tal, que eran los mismos esclavos inicialmente o los que labraban la tierra. Del feudalismo podemos rescatar como parte de organización el tema de los sindicatos antiguos, que eran conocidos como gremios, donde pues eran instituciones que reunían en diferentes campos, de los cuales solamente podían trabajar en una actividad. Es decir, si yo era herrero, trabajaba solamente si pertenecía a un gremio de herreros,
Si yo era carnicero, trabajaba simplemente en un gremio de carniceros. Había unas connotaciones especiales que me hacían que si yo era hijo de un herrero, pues yo solamente podía ser herrero. Entonces los trabajos eran hereditarios y continuaban así. Con el feudalismo también encontramos la ley de cercamientos, que consistía en que vivían las tierras y las repartían y solamente las podían trabajar quienes compraban esa tierra. Los demás pues tenían que retirarse y hacer parte del proletariado, que serían los inicios del capitalismo. Por otra parte tenemos la protoindustria. ¿Qué era la protoindustria? Era como el trabajo en casa, lo que conocemos así como home office, pero aquí basado en otra manera. ¿Cómo consistía? Ellos duraban todo el día trabajando en el campo y en la noche podían realizar diversas actividades desde su hogar. Sí, entonces pues realizaban otro tipo de trabajo como artesanías, como fabricación y así. Era claro que esta retribución no era la misma que en el campo, o sea, por esa necesidad ellos tenían que trabajar allá, porque lo consideraban como un pago extra para los campesinos. Con la entrada del capitalismo y la llegada entonces del proletariado, ¿qué sería eso? El proletariado pues es en lo que se convierten los trabajadores de fábrica. Recordemos que ese paso que tuvo el feudalismo, en donde pues la gente que trabajaba en el campo no tenía la capacidad de comprar esa tierra, pues necesitaba necesariamente vincularse con las empresas de esa época. Esta época pues termina con lo que es la revolución industrial, ¿no? Hay que decir que esta jerarquización de las fábricas realmente empeoraban las condiciones humanas y de vida de los trabajadores. Tenían largas jornadas de trabajo, tanto hombres, mujeres y niños, insalubridad y una deshumación del concepto de trabajo humano, como se conoce como alienación. Utilizaban a los niños pues porque tenían capacidad de llegar a lugares que los adultos no podían. Las mujeres no les pagaban los mismos que los hombres y las mujeres embarazadas también tenían que trabajar jornadas de 15 a 18 horas. El hombre era contratado como contratista de su hogar y este tenía que asegurar tanto la mano laboral de sus hijos, de su mujer y de sus demás parientes con el fin de que pudiera conservar la independencia y su trabajo durante el tiempo. En Colombia, pues hay una serie de sucesos que están ligados directamente con lo que fue la evolución del derecho laboral en Europa. Fechas trascendentales. 1 de enero de 1852 se da por fin abolida oficialmente la esclavitud en Colombia. Duró con iniciativa 40 años antes del establecimiento de la Constitución del 18 de Cartagena. Para 900 entra oficialmente en lo que es la legislación moderna colombiana. Se regulan temas como jornada de trabajo, deberes del empleador, deberes del trabajador y condiciones de salubridad y seguridad. Hay una evolución completa, vemos entonces que tenemos soluciones en pensión vitalicia, en ley de talleres que hacía el tema de la reparación de accidentes de trabajo, se establecen unos principios fundamentales de seguridad, en el 36 se avala la huelga, en el 38 pues se constituye el Ministerio de Trabajo, para el 46 se crea el Seguro Social Obligatorio, para el 50 ya aquí es la fecha importante que tener en cuenta y es que nace oficialmente el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. Tiene una serie de correcciones a lo largo del tiempo, ¿no? En el 65 y empiezan a aparecer diversas herramientas y productos de tema laboral, como es el auxilio de cesantía, como lo es los pagos de intereses de cesantía, los derechos a los sindicatos, lo que es el traslado por descanso en días feriados, lo que es el tema también para trabajadores del servicio doméstico, el sistema general de riesgos en el 94, ya aplica en el siglo XX, XXI, nosotros tenemos ya otra obviamente más clara, lo que es el tema sindical, el contrato de aprendizaje, las cuotas monetarias por compensaciones familiares, y el número en el 2010, el número de horas máximas permitidas, obviamente que si deben trabajar deberían ser de 8. Bueno, con el tema del derecho laboral nosotros encontramos una clasificación de 3 ramas. El primer punto pues es el derecho procesal. El derecho procesal es el que regula todos los procedimientos, ¿sí? Actuaciones que yo debo realizar para exigir mis derechos laborales como para cumplir con mis deberes laborales. Entonces son las herramientas y mecanismos que se ofrecen para yo poder realizar estas peticiones y demás. Por otro lado, con el derecho sustantivo de trabajo nosotros nos encontramos con un derecho laboral individual y con un derecho laboral colectivo. Laboral individual que toma el empleador y al trabajador como individuo.
o también a un grupo de trabajadores, pero tomado cada uno como individuo. En él encontramos contratos, salarios, jornadas, prestaciones sociales, reglamentos, seguridad social. Por otro lado, el derecho colectivo se refiere al conjunto de normas ya que regulan las relaciones entre trabajadores como conjunto y empleadores como conjunto. ¿Qué hablamos acá? Sindicatos, huelgas, convenciones, pactos colectivos, entre otros. La búsqueda del derecho en todas sus ramas es pues la solución de conflictos de trabajo. En el tema laboral pues hablamos de que son dos partes, ¿sí? Antagónicas porque cada una tiene una visión diferente de su puesto, donde pues por una ser dominante, como es el caso del empleador, que puede dar órdenes e imponer sanciones, pues se generan diferentes choques, diferentes conflictos. Entonces la Constitución pues establece prerrogativas o reglas para equilibrar esa fuerza que tiene. Entonces, esto busca el derecho, y el derecho pues basa toda su fundamentación en unos principios que los encontramos en el artículo 53 de la Constitución Política, los cuales pues veremos ya de forma detallada en la sesión. Entonces, les agradezco por su tiempo y nos vemos entonces en el espacio de clase. Dios los bendiga.